aquí buscando el consejo de Dios, alabándole, glorificando en nuestros corazones al Señor, cantándole cantos, himnos de alabanza, exaltando su nombre. ¿Por qué? Porque Él nos ha traído a eso. Somos el pueblo de Él para su adoración. Entonces, el mensaje de hoy, pues, en la palabra de Dios hay tanto, y yo me decía, ¿de qué hablo, Señor? O más bien le preguntaba al Señor, ¿de qué hablo? Yo sé que la Biblia está llena de mensajes y de consejos y de instrucciones para todos nosotros. Y no sé si se me nota, pero estoy temblando. Y este mensaje no va, digamos, de una manera sistemática, más bien va de una manera temática, con un título, digamos, ¿cómo lo llamo al mensaje? Pues el pecado y la iglesia de Cristo. Porque no se puede hablar de nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, sin antes ser conscientes y saber de dónde el Señor nos ha traído. Entonces, el inicio del pecado, y no me voy a enfocar mucho en eso, porque ya todos sabemos. Y si yo pregunto, ¿en dónde se inició el pecado? Pues la mayoría de aquí va a pensar que en el jardín del Edén. Pero antes de tocar el tema, quisiera pedirle bendición y permiso al Señor para este mensaje. Y si me acompañan a inclinar sus rostros en reverencia a nuestro Dios, vamos a orar. Padre Celestial, Dios Santo, Dios Todopoderoso, estamos ante ti, Señor, este grupo de personas creyentes, Padre, buscando, Señor, tu consejo, buscando, Señor, tu rostro, tratando, Señor, de unirnos los unos con los otros en ese mismo sentir, en esa misma fe, para alabarte, Señor, para honrarte y glorificarte, Señor. Te pedimos, Padre, que perdones nuestras faltas, que perdones, Señor, todo lo que te ofende de nosotros, de nuestra carne, que tu Santo Espíritu, Señor, nos limpie los pensamientos y el corazón y que podamos centrarnos, Señor, solamente en ti y en tus verdades. Que tu Santo Espíritu me dirija, Señor, mi mente, mi corazón y mis palabras, que sean las tuyas, Señor. Yo siento y sé, Señor, que no soy capaz ni digno, Señor, de pararme en este púlpito. Te pido perdón, Señor, por todo lo mal que hago. Perdón, Señor, por mis iniquidades, por mis debilidades, y que tu Santo Espíritu me fortalezca y me dirija con elocuencia, Señor, en lo que se hable aquí. Que sean tus palabras, Padre. Te lo pido en el nombre de tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y como decía, ¿en dónde se originó el pecado? Y todos podemos pensar que se originó en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron. Y hay razón en ello, porque el pecado se originó aquí en la tierra, en los seres humanos, pero eso venía desde el cielo. Había el ángel, que era uno de los más decorosos, de los más preciosos en el reino de los cielos, y se enalteció, se llenó de orgullo. Lucifer, que quiere decir lucero de la mañana, reluciente, se rebeló contra Dios y fue arrojado a la tierra, junto con todos sus demonios y ángeles caídos que decidieron seguirle. Y dice en Isaías
En el capítulo 12, el capítulo 14, perdón, versículo 12 dice, refiriéndose al ángel de luz: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que estaba en el corazón de Satanás. Quería ser igual a Dios. Se elevó en orgullo, se enorgulleció y dice en Apocalipsis 12:9. Voy a mencionar las citas por si quieren anotarlas. Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y dice en el versículo 12 de Apocalipsis 12, fácil de memorizarlo: ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Su tiempo está limitado aquí. Y bien podemos decir, pero si ya pasaron muchas generaciones y sigue Satanás obrando en la humanidad. Podemos comprender en eso poco que hemos leído en esos tres pasajes de la Biblia, en donde se originó el pecado, en los cielos. Y ese ángel caído, llamado Satanás, diablo, vino y se mostró ante la humanidad en la creación del Señor. En Génesis 3:4 dice: y la serpiente dijo a la mujer. La serpiente, ¿se acuerdan en principio que dijo la serpiente antigua en Apocalipsis? Pues se estaba refiriendo a esta serpiente en el principio de los tiempos de la humanidad. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirás. ¿Sí? Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él también comió. Ahí fue donde Satanás introdujo el pecado en la humanidad. Pero ¿qué le dijo? Ciertamente no moriréis. ¿Qué estaba haciendo Satanás ahí? Si vamos un poquito antes, la orden de Dios había sido: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. El Creador le había ordenado. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Y qué le dijo Satanás? Ciertamente no morirás. Entonces, ¿a quién hizo caso Adán? ¿A quién obedeció? A Satanás. ¿Y desobedeció? A Dios. Ciertamente no murió físicamente, pero el Señor no estaba hablando de la muerte física. El Señor dice: ciertamente si me desobedeces, morirás. Es decir, la muerte es la separación del ser humano con Dios. ¿Y qué vino a Adán y a Eva después de la desobediencia? Por haber desobedecido a Satanás, fueron arrojados del jardín del Edén. Tuvo consecuencias que hasta el día de hoy estamos pagando toda la humanidad. ¿Por qué? Porque decidimos obedecer al maligno.
Y hoy en día, tristemente, seguimos obedeciéndolo. Y no solamente obedeciéndonos, sino deleitándonos en todo, digamos, en todo lo que le ofende a Dios. Porque todo lo que le ofende a Dios es de Satanás. Y nosotros por naturaleza, en nuestra naturaleza humana, disfrutamos de las cosas que le ofenden a Dios. Y entró el caos al mundo después de la desobediencia. Pecó el hombre. El Señor hizo todo perfecto. Todo perfecto. Pero pudiéramos pensar, entonces, el Señor se equivocó. Él es infinito, es eterno, es perfecto. Y eran los planes del Señor. Es un misterio. Pero ¿por qué entonces el Señor permitió todo eso? Nos pudiéramos preguntar. No les tengo una respuesta, porque eso le pertenece al Señor. Pero sí podemos imaginarnos varias cosas al respecto. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que íbamos a fallar. ¿Por qué estamos aquí pocas personas? Ojalá que los que no vinieron o los que están allá afuera estén, como dice el canto, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Dios quiera que así sea. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores por la desobediencia de Adán, toda la humanidad hemos sido constituidos pecadores, dice en Romanos 5:19. Y ahorita vamos a dar la segunda parte de este versículo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios. Todos. El rechazo a la gracia de Dios, merecedores de su ira, de la ira de Dios, elegibles para la condenación eterna. Y dice en Juan 10:10, el ladrón, que es Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. En 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Entonces, conociendo lo que es el pecado y a dónde nos lleva, a la separación eterna de Dios, o a la muerte eterna, necesitamos ser transformados. Necesitamos la intervención divina, la necesidad de la providencia divina para el pecador. Por eso la venida de nuestro Señor Jesucristo dice en la segunda parte, terminando con el tema ya del pecado y de Satanás y entrando a lo que es la providencia divina, a lo que es la mano de Dios en la humanidad, en los pecadores o en su creación, a pesar de haber desobedecido. El Señor tiene misericordia y el Señor muestra su misericordia para todos aquellos que se arrepienten, que piden perdón. Y el Señor de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado la solución para el pecador. Ha mandado a su Hijo para que todo aquel que pone su fe en Él no se pierda junto con todos los demonios y con Satanás, sino que tenga vida eterna. Y dice en la segunda parte de Romanos 5:19, así también
por la obediencia de uno, porque la primera parte dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, o sea, todos, así también por la obediencia de uno, Cristo, Jesús, los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Satanás nos constituye pecadores, pero nuestro Señor Jesucristo nos constituye justos ante los ojos de Dios, por su justicia y por nuestra fe puesta en Él. Su sangre nos limpia y nos justifica ante los ojos de Dios. En Juan 10:10, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Él trajo el caos al mundo, a la humanidad, y podemos ver alrededor del mundo cómo obra Satanás en el corazón de los gobernantes, guerras, desastres por todos lados, en el orgullo humano, el egoísmo, es lo que nos caracteriza como seres humanos. Divorcios, más del 70% de las personas que se casan antes de los 5 años se divorcian. Y esa es la obra de Satanás en medio de lo que Dios une. Está destruyendo Satanás la creación. ¿Y cómo destruyó a Satanás a la creación más importante que él ha creado, que es el hombre? Satanás supo con toda sutileza en dónde pegar, en la cabeza de la creación de Dios. Destruyó, entró la destrucción por medio del hombre. Y de ahí se desplazó, se desparramó, no sé qué otra palabra utilizar más, un poquito por toda la humanidad. Pero entonces, por la desobediencia de un hombre, todos fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de Cristo seremos constituidos justos. El ladrón no viene más que para matar y destruir. Yo he venido, dice Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? No solamente esta vida desde aquí, sino la vida abundante que está en la presencia de Dios por la eternidad. La misericordia de Dios enviando a su Hijo para enmendar la falta. Cuando está uno allá abajo, a veces se le hace a uno la predicación larga, cuando está uno escuchando, pero cuando está uno aquí, el reloj camina más rápido porque hay que cubrir muchos puntos y como que camina más rápido el reloj. Dice, la humanidad come lo prohibido. Lo que Dios nos prohíbe, eso comemos, eso hacemos. Y desprecia el pan de gracia que no merecemos. ¿Sí? El Señor dice, yo soy el pan de vida. Todo aquel que come de mí vivirá, tendrá vida eterna. Y mire, vean todos los asientos vacíos. ¿Por qué? Porque decidieron comer lo prohibido allá afuera. Todos los Swamits y todas las tiendas están llenas, pero las iglesias vacías. Desprecian el pan divino, el pan de vida, y se inclinan por la comida prohibida. Lo mismo hizo Adán. No comas de este fruto, no comió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le llegó con toda sutileza a Satanás en el oído. No vas a morir, come. Y la mujer que es precioso, se dejó llevar por la vista, es preciosa esta fruta, la saboreó, estaba deliciosa, le dio al hombre, comió y no le importó la ordenanza de Dios. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice el Señor. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Y uno puede decir, ¿cómo? ¿Dónde puedo buscar a Jesús para que me dé un pedacito de carne? Pero no, comer es ingerir. Y aquí está la carne de Jesús.
Aquí está el Evangelio de Dios. Conocer a Cristo y ponerlo en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro corazón, y que Cristo viva en nosotros. Ese es el pan de vida, y esa es la comida que Él nos ofrece, la que debemos de comer. Y el Señor en su gran misericordia no quiere que nadie se pierda, ¿sí? Pero no es automático. El Señor no tarda su promesa, dice, como algunos la tienen por tardanza. ¿Por qué no viene? Porque si viniera hoy, muchos de los que estamos aquí o algunos de los que estamos ahí, tal vez nos quedaríamos. El Señor es paciente para que todos vengan al arrepentimiento y fe. Más bien es paciente para con ustedes, dice, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es la clave de desobedecer. Y entre obedecer, en medio está el arrepentimiento, el pedir perdón. En Juan 1:14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el tiempo de Dios, y el reino de Dios se ha acercado. Y la primera palabra para predicar Él es arrepentidos y creer en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Son las buenas noticias, las buenas nuevas de que ya no estás condenado, que tienes una esperanza. Y la esperanza es Jesús, es Cristo. Y luego Jesús vino con el propósito de que Él venía temporalmente a cumplir lo que Dios le había mandado que cumpliera. Y luego ascendió y regresó. Pero ¿qué iba a hacer la humanidad después de la ascensión de Cristo? El Señor dijo, me voy, pero no los dejaré solos, sino que vendrá el gran Consolador a ustedes, y Él estará con ustedes, y les dará poder, y les dará sabiduría, ¿sí? Y por eso la necesidad de una iglesia, y esta es la iglesia de Cristo, la iglesia local, pero la iglesia de Cristo es universal, está en todo el mundo, y el Espíritu Santo está en todo lugar, porque es omnisciente, es omnipresente, y es omnipotente. Y en Hechos 2 podemos ver la manifestación del Espíritu Santo cuando desciende como en forma de paloma, ¿sí? En Pentecostés, que estaban los apóstoles reunidos esperando esa gran fiesta, y toda la gente de todas esas regiones se reunían para celebrar esa fiesta. Pues Dios no se equivoca. Dios se manifestó cuando todas esas diferentes culturas y diferentes grupos étnicos se reunían para celebrar esa fiesta, y el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y se hace manifiesto en todos los que estaban ahí, porque empiezan a hablar diferentes idiomas, diferentes lenguas, dice, ¿verdad? Pero son idiomas. Entonces la gente que estaba ahí, que no hablaba hebreo, que era el idioma de o arameo, el idioma de los apóstoles, le entendían todo lo que decían en los idiomas de los extranjeros. Y dicen, ¿cómo estos, siendo galileos, cómo pueden hablar en nuestro lenguaje, en nuestro idioma? Pues se dieron cuenta del poder del Espíritu Santo, no sin antes juzgarlos, que estaban embriagados, que estaban borrachos, ¿sí? Por eso Pedro se levanta después de que el Espíritu Santo lo llena, y se levanta y a gran voz les empieza a gritar, varones israelitas y todos los que están allí, estos no estaban borrachos, no estábamos briagos, no estábamos embriagados, sino que es la profecía de Joel que vino a cumplirse. Hoy se está cumpliendo, porque dice en Joel que todo el Espíritu Santo descendería sobre toda carne, y unos profetizarán y otros verán visiones, ¿sí? Pues ahí se estaba manifestando la profecía, se estaba haciendo realidad, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y empezaron a hablar. Y ahí está el sermón de Pedro, bien emocionante, les recomiendo que lo lean en Hechos 2, ¿sí?
Y es cuando muchos dijeron, wow, sí, pues sí matamos a aquel que Dios envió, a Jesucristo, y lo crucificaron. ¿Y por qué? Porque Pedro les dijo que aquel varón, ustedes lo habían crucificado. Entonces se compungieron, dice la palabra, se entristecieron, se lamentaron internamente y dijeron, varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? O sea, sí, sintieron la culpa. Y esa es la misión de la iglesia. ¿Qué haremos? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo? Estaban hablando de Jesús, hablando del Evangelio, ¿sí? Y más de 3,000, dicen las Escrituras allí, en Hechos 2, vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Qué se requiere? Arrepentimiento y fe para venir a Cristo y ser calificados o elegidos para la nueva esperanza del nuevo pacto, que es en Cristo Jesús, la vida eterna. Después viene Pablo, ¿sí? Todos sabemos la historia de Pablo. Como apóstol de Pablo, como llamado de Pablo, él perseguía a la iglesia. ¿Quién era la iglesia? La iglesia no es un edificio como tal. Pablo no andaba por los edificios buscando a los cristianos, a los que habían puesto la fe en Cristo. Pablo andaba buscando a los que hablaban de Cristo. Esa era la iglesia. Cuando Jesús le dice, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa gran voz que descendió del cielo, ¿sí? Que quedó ciego y cayó al suelo en camino a Damasco. ¿Quién le habló? Le habló Jesús y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no andaba persiguiendo a Jesús. Saulo andaba persiguiendo a todos los cristianos. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. La iglesia que somos nosotros, cada uno de nosotros, somos miembros que conformamos el cuerpo de Cristo. Y esa es la iglesia. No es como tal este edificio hasta 4 paredes. Entonces Pablo, ¿qué hizo Pablo? Después de que recibió el Espíritu Santo y fue a Ananías y oró por él y se le abrieron los ojos, no solamente los ojos físicos porque quedó ciego, sino que se le abrieron los ojos espirituales. ¿Y qué empezó a decir? ¿Sí? Empezó a predicar a Jesús. ¿Qué dijo? Dijo Pablo en 9:20, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, en los lugares donde se reunía la gente, diciendo, Él es el Hijo de Dios. O sea, días antes lo perseguían. ¿Por qué? Porque estaba en contra del cristianismo. Y el cristianismo defendía la fe en Cristo. Y él los perseguía y los arrestaba para llevarlos al Sanedrín, en donde los juzgaban y hasta los mataban. ¿Sí? Y él era celoso de su cultura y de su creencia y de su religión. Era fariseo, 100%. Y hacía cumplir la ley. De un día para otro, la transformación del Espíritu Santo en él empezó a decir, Él es el Hijo de Dios. Empezó a anunciar el Evangelio. Y esa es la transformación que hace el Espíritu Santo en todo aquel que se arrepiente y reconoce a Cristo como Señor. Reconoce que hemos fallado, que comimos del árbol prohibido, pero que buscamos comer el pan de vida que es Cristo Jesús. Cuando Pablo dio testimonio al rey Agripa, también deben de acordarse, ¿no? Dice, antes perseguidor y ahora perseguido. Ahora lo perseguían, lo que él hacía, perseguía a la iglesia, pues ahora lo perseguían a él. Tanto la iglesia le tenía desconfianza como los que no querían que se predicara a Cristo. Él era perseguido. Y dice, por consiguiente, dice Pablo en Hechos 26:19, por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. No fue desobediente. Él obedeció lo que la voz de Cristo le había dicho que hiciera. El 20 dice, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco, que fue donde él, a donde iba,
y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme, dice. ¿Por qué? Porque anunciaba a Cristo. Entonces, tenemos ejemplos ahí. La misión de Pablo de predicar a los gentiles y establecer iglesias por donde quiera que él andaba, por donde Dios lo llevaba. Como dice en 2 de Timoteo, terminó su obra. He peleado la buena batalla, dice Pablo. He guardado la fe. Como dice, he peleado la buena batalla. He acabado mi carrera y he guardado la fe. ¿Sí? Entonces, tenemos dos ejemplos ahí, dignos, perfectos casi, digamos, entre el sermón de Pedro y la misión de Pablo para entender lo que es o debe ser la iglesia de Cristo. Estamos muy alejados, estamos muy por debajo de realmente de representar a Cristo como iglesia de Él. Así como ellos podemos decir, pero era Pablo, pero era Pedro. Ellos anduvieron y conocieron a nuestro Señor personalmente. Y sí, o sea, yo lo digo. Yo quisiera tener una décima, una centésima parte de lo que era uno de ellos. Pero tenemos el mismo Espíritu Santo. Tanto ellos como nosotros lo tenemos. ¿Qué nos falta para honrar a nuestro Señor? ¿Qué nos falta para glorificarlo en nuestras vidas? No es solamente la iglesia, hermanos, venir a sentarnos aquí un domingo o dos por mes, o inclusive cada domingo, pero es más que eso. ¿Sí? El amor de Cristo que nos mueva ¿a qué? A glorificarlo en nuestras vidas, a compartir el evangelio con los que están afuera, con los que nos rodean, con nuestras familias, a comprometernos con Él en su obra. Es la manera en que nos podemos identificar como cristianos, como decía la hermana en el devocional esta mañana, dar testimonio de los que están afuera y que ellos puedan notar que nosotros somos diferentes, que nosotros somos de Cristo, que no somos como el mundo, que Cristo vive en nosotros y por lo tanto que la gente lo note. No vamos a andar diciendo, oiga, yo soy cristiano, hey, yo soy cristiano. No, que noten en nosotros que somos diferentes, que somos humildes, que somos amorosos, que tenemos una palabra de consuelo, que tenemos una palabra de esperanza, de fortaleza. Hermano, nos faltan 3 hojas más, pero ya veo que están cansados, que ya quieren ir a comer, que tienen hambre, y ojalá que este corto mensaje se me hizo muy cortito, pero si quieren le seguimos. Lo dejamos para la próxima. Creo yo que la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo y es el grupo de creyentes que hemos sido trasladados de pecado a la luz de Cristo y que por lo tanto no debemos de, sino que debe de nacer del interior de nuestras almas el amor de Cristo y que fluya en cada uno de nosotros por lo que Él ha hecho y por lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por este corto mensaje, por que te pedimos Señor que nos ayudes, nos permitas a poner conciencia, Señor, de lo que realmente somos como cristianos, Señor. Ayúdanos, Padre, a no tener un cristianismo muy liviano, Señor, muy superficial, muy cómodo. Señor, podemos ver el ejemplo digno de todos aquellos hombres
que dieron sus vidas, Señor, por anunciar el Evangelio de Cristo. Ayúdanos, Padre, a recibir esa voz de lo alto, diciéndonos: bien hecho, siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos de tu palabra y a conocerte, Señor, mejor, y a conocer tu voluntad a través de ella. Pedimos, Padre, que nos bendigas esta semana, que podamos ser luz y sal de este mundo y que podamos vivir en paz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a terminar este culto con el último canto de alabanza. Para anunciar las virtudes de aquel